deseo en mi corazón de agradarte, mi Rey Señor, de mostrarte cuánto yo te amo, Jesús. Tú, mi Cristo, moriste en la cruz para darnos tu vida y tu luz, entregando todo. Me amaste a mí. Vengo a adorarte, vengo a entregarme mi corazón hoy darte, mi amado Jesús. Hay un deseo en mi corazón de agradarte, mi Rey Señor, de mostrarte cuánto yo te amo, Jesús. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más aquí en la casa del Señor para celebrar este tiempo de alabanza y adoración a su nombre. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que también ya están conectándose a través del Facebook. Sean bienvenidos también a este culto. Les invitamos para que en actitud de adoración nos acerquemos al Señor y que le brindemos la alabanza y la adoración que se merece. En esta ocasión vamos a ser dirigidos en la dirección, valga la redundancia, del culto, por nuestro hermano, el licenciado en Sagrada Teología, Moisés Fonseca Cruz. Hermanos, es un gusto estar compartiendo la palabra del Señor y en este culto de adoración a Dios, este culto especial, porque recordemos, estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestra adoración litúrgica y lo vamos a hacer escuchando el preludio. Vamos a ofrecer este culto a nuestro Dios, que nuestra adoración pueda ser recibida, y para ello les invito, así como están en su lugar, me acompañen a hacer esta oración de ofrecimiento. Oramos a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por la vida, porque hoy festejamos, Padre, tu triunfo de la muerte, Señor, nuestra victoria, partícipe contigo, Señor, porque nos has hecho más que vencedores. Hoy te adoramos, Señor, te glorificamos, pero permite, Señor, que esa adoración y toda esta liturgia, Señor, que hemos preparado, sea agradable a ti.
Que nuestro corazón, Señor, no sea un impedimento, sino que al contrario, por lo que Cristo ha hecho, Señor, en la cruz del Calvario y en su resurrección, podamos nosotros acercarnos libremente a ti y que nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, nuestra reflexión de la palabra sea grata, Señor, a ti, que llegue como ofrenda, Señor. Recibe este culto, te lo pedimos y te lo imploramos en el único nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una lectura bíblica y lo encontramos en el Salmo 148, los versículos del 11 al 14. La voy a hacer y ustedes me siguen con su vista, ahí aparece también en la pantalla. Salmos 148, del 11 al 14, dice de la siguiente manera: Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 1, Solo a Dios la gloria. Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendimos ferviente, oh Dios eterna. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria, por siempre y jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Así como están, hermanos, vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en Salmo 51. Le vamos a dar lectura de manera alternada y lo vamos a hacer en los versículos del 1 al 12. Salmo 51 del 1 al 12. Para aquellos que también nos siguen en casa, pueden buscarlo en su Biblia y nos acompañan desde sus hogares. Salmos 51 del 1 al 12. Comienzo y nos unimos en el versículo 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Tomamos nuestros lugares, hermanos, y con ese mismo fervor que la Escritura menciona, vuélveme el gozo de tu salvación. Es momento de confesarle a Dios nuestros pecados, de ponernos a cuentas con Él de manera personal. Cada uno sabe en qué ha fallado al Señor, y este es el momento para ponernos a cuentas con Él en una oración de confesión. Voy a dar unos minutos y levantaré la oración posteriormente. Oramos a nuestro Dios. Padre, estamos esta mañana delante de ti, abriendo nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes, Señor, realmente quiénes somos en la intimidad. No hay máscaras delante de ti, no hay paredes, no hay velos, Señor, que podamos nosotros ocultarnos para encubrir, Señor, nuestra humanidad, nuestra realidad. Por ello, Padre, ayúdanos, Señor, porque tú sabes, Padre, cuáles son los pecados que aún no hemos dejado, aquellos que hemos cometido durante todo este tiempo, e incluso nuevas acciones, Señor, que te desagradan. Sabemos, Padre, que nuestra naturaleza como seres humanos, pecadores por la caída, Señor, nos orillan, Señor. Nos cuesta, Señor, dejar nuestra manera de vivir. Quizá una manera que te desagrade, Señor. Pero esta mañana venimos delante de ti para implorar tu perdón y tu auxilio. Porque si no es con tu fuerza, Señor, si no es por tu Santo Espíritu, no podremos librarnos, Señor, de ello. Te pedimos perdón por todo aquello que cometemos, Señor, de manera voluntaria o involuntaria, Señor. Queremos ser cada vez más como tú. Y es por eso que hoy estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Poniendo, Señor, todas nuestras faltas delante de la mesa para que tú, Señor, nos restaures. Por nosotros mismos es muy difícil e incluso ni siquiera podemos, Señor. Pero sabemos que por la obra de Jesucristo, esa muerte, Señor, y esa resurrección que hoy festejamos, es que podemos pedirte auxilio y tú, Señor, nos lo darás. Tú, Señor, perdonarás todo pecado y toda falta. Aun cuando fueren rojos, dice la Escritura,
como la grana llegarán a ser blancos como el carmesí. Padre, perdónanos. Te pedimos, Señor, que tú restaures nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más como tú. Que nuestra vida en verdad sea un reflejo de tu gloria. Seamos imagen, Señor, de ti. Y a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, aun si no hay nadie viéndonos, Señor, podamos ser dignos de ti. Un templo vivo, Señor. Ofrecemos nuestras vidas en un sacrificio vivo. Ayúdanos, Padre. Te confesamos todo, pero también sabemos y tenemos la confianza que tú nos has perdonado y estás restaurando nuestra vida por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Nos vamos con la confianza de que tú, Señor, escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Al principio decía que es un gusto, hermanos, poder estar con ustedes, y realmente lo es. Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, y yo creo que también ustedes vernos a nosotros, a nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook, aunque de manera presencial no están acá. Créanme que nosotros sabemos quiénes están siguiendo la transmisión, y también nos alegra ver que constantemente están con nosotros. Sean todos bienvenidos a esta iglesia Getsemaní, a este templo que también es su iglesia, y esperamos en el Señor que ustedes se sientan bienvenidos, que ustedes se sientan a gustos, que ustedes se sientan bien con nosotros, porque su presencia aquí es importante. Somos esta gran familia Getsemaní, y yo les voy a pedir, hermanos, que se pongan en pie y nos podamos saludar ya de la manera habitual que hacemos en esta pandemia, que es extendiendo nuestra mano, volteando a ver a los que nos rodean. Y los de las primeras bancas, por favor, también saluden a los hermanos allí en la cámara, aquellos que nos están viendo desde la transmisión. Reciban en verdad un cordial saludo y nos alegra muchísimo poder verlos. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a tener una participación especial. Esta vez va a ser de una manera diferente, pero muy preparada, y está a cargo del coro Agnus Dei. Pongamos atención en la pantalla. Siempre los problemillas técnicos no fallan, pero vamos a tomar un poquito de tiempo en lo que se soluciona y veremos la participación del coro Agnus Dei. Jubilate Deo,
Deo. Y curó la enfermedad. Jubilate Deo. Con su sola potestad. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Fue clavado en una cruz. Jubilate Deo. Inocente fue Jesús. Jubilate Deo. Y Él tomó nuestro lugar Jubilate Deo. para darnos libertad. Jubilate Deo. Jubilate Deo. El sepulcro y su poder no lo pudo retener. A la muerte derrotó. El Señor resucitó. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubila, jubilate Deo. Jubilate Deo. Su victoria celebra. Jubilate Deo. En las nubes el vendrá. Jubilate Deo. Su pueblo reinará. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubila, 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 jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate Deo. Damos gracias a Dios porque este material se pudo presentar. Aquí parece todo fácil, pero fueron horas de ensayo y de estar ensayando, de estar corrigiendo, de estar trabajando. Pero gracias a Dios porque
pudo dar la oportunidad a nuestro hermano Daniel de preparar este material que es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Un elemento importante dentro de los cultos que no podemos pasar por alto es el de la oración intercesora. Y voy a invitarles, hermanos, para que inclinen su rostro, vamos a orar. También, así como le hicimos en la oración de confesión de pecados, voy a dejar unos momentos para que cada quien de manera personal ore al Señor para expresar la gratitud de su corazón y también poner en las manos del Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades. Les invito para que inclinen su rostro. Vamos a estar entonces en actitud de oración. También allá en casa, nuestros hermanos, invitamos para que tengan este tiempo, para que de manera personal cada quien se acerque al Señor y le exprese ese deseo de su corazón. Vamos entonces a orar unos momentos en silencio y después yo termino con una oración en voz alta. En esta hora, Padre, nos acercamos a ti para poder decirte, antes que nada, que te amamos. Que te amamos, Señor, porque eres nuestro Creador. Te amamos porque nos has llenado de ese amor. Como dice tu palabra, no es que nosotros te hayamos amado a ti primero, sino todo lo contrario. Tú nos amaste y lo hiciste desde la eternidad, lo hiciste desde antes de la fundación del mundo, lo hiciste antes de que nosotros naciéramos y te damos gracias por ello. Te damos gracias por la vida que nos das. Y queremos decirte, Señor, que estamos muy agradecidos, porque no solamente nos permites disfrutar de la vida, sino también de todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Padre, porque a través de ellas precisamente nos muestras el amor que nos tienes. Un amor inmenso, un amor incomprensible, Padre, porque muchas veces te hemos fallado. Y sin embargo, Señor, tú estás ahí para bendecirnos, para fortalecernos, para guiarnos. Gracias, Señor, porque en ningún instante de nuestra vida dejas de manifestar tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tu bondad es inmensa. Cada día, Padre, tenemos el alimento en casa, tenemos trabajo. Tenemos una familia, Señor, que tú nos has permitido formar. Y sí, Padre, a veces hay circunstancias que enfrentamos que son difíciles. Pero solamente gracias a ti hemos podido salir adelante, Señor, porque hemos confiado en lo que dice tu palabra, que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, Señor, te damos gracias. Porque en medio de cada circunstancia difícil, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades, te has manifestado grandemente con nosotros. Alabado sea tu nombre, Padre. Y Señor, queremos que recibas la gratitud que en este momento nuestros hermanos han expresado, tanto los que están aquí en tu casa, como los que están desde sus hogares siguiendo nuestra transmisión.
Señor bendito, queremos pedirte que recibas esas gratitudes como una ofrenda de olor grato. Y te rogamos, Padre, que nos fortalezcas, que nos animes, sobre todo, Señor, para enfrentar lo que viene. Y precisamente, Señor, ese futuro lo queremos poner en tus benditas manos. Hay necesidades, sigue habiendo problemas, las enfermedades están latentes y queremos pedirte, Señor, que todo, absolutamente todo lo tengas en el hueco de tu bendita mano y vayas ayudándonos a solucionar cada una de esas circunstancias. Las necesidades pedimos que las suplas y que proveas lo necesario, Señor, para que nosotros también podamos solventar cada una de ellas. Alabado sea tu nombre, Padre, porque sabemos que vas a responder a nuestros ruegos y que en los problemas que tengamos nos vas a dirigir, nos vas a dar sabiduría para saber resolverlos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos para mostrar amor en todo momento. Que quitemos de nuestros corazones todo egoísmo, todo rencor, toda ira, toda envidia, toda codicia que nos llevan a pecar en contra tuya y en contra de nuestros semejantes. Y que, Señor, todo eso sea transformado en bondad, en misericordia, en amor de nuestra parte hacia los demás. Así lo has hecho con nosotros, Señor. Porque a pesar de que no lo merecíamos, tú nos has amado. Y que nosotros también, Señor, podamos amar a aquellos que a lo mejor consideramos que no son dignos de nuestro amor, que no son dignos de nuestra bondad, de nuestra misericordia. Pero, Señor, no podemos ponernos como jueces. Ayúdanos, Señor, a no mirar la paja en el ojo ajeno, sin antes haber visto la viga que está en el nuestro. Ayúdanos a tener buenas relaciones con los demás. Señor, nuestras vidas dependen de ti y queremos que lo sigan haciendo así todo el tiempo que nos permitas vivir. Por eso confiamos no solamente en tu amor y en tu misericordia, sino sobre todo en tu providencia. Ese acto que te lleva a sustentarnos y a proveer todo lo necesario para que estemos bien. Ayúdanos, pero también guíanos para que cada día podamos alejarnos más del pecado, para que cada día podamos santificarnos más y ser dignos hijos tuyos. Recibe, Señor, cada necesidad, cada petición, cada anhelo de nuestros hermanos y respóndeles de acuerdo a tu bendita voluntad. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos con acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a entrar al momento de la proclamación y lo vamos a hacer primero escudriñando las Escrituras y lo vamos a hacer en dos pasajes. El primero en el Antiguo Testamento, en Isaías 26, en los versículos del 12 al 19. Isaías 26, del 12 al 19, para aquellos hermanos que nos están siguiendo desde sus hogares y puedan acompañarnos en la lectura. Y para los hermanos que estamos aquí de manera presencial, aparece aquí en la pantalla. Vamos a hacer la lectura, esta lectura de Isaías 26, la vamos a hacer de manera alternada. Comienzo y en el 19 nos unimos. Isaías 26, 12 dice de la siguiente manera: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo.
Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Vamos a tener una lectura en el Nuevo Testamento, y esta se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 11. Para nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión, Marcos 16, del 1 al 11. De la misma manera lo haremos alternadamente. Comienzo y nos unimos en el versículo 11. Marcos 16, del 1 al 11, dice de la siguiente manera. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vamos a preparar nuestros corazones para el mensaje de esta mañana en labios de nuestro pastor José Víctor González Esparza, con el tema Cristo, nuestra esperanza. Les invito para que inclinen su rostro, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, venimos ante ti para escuchar tu voz. Pedimos que nos hables a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Señor, que el mensaje que tienes preparado para nosotros lo podamos entender con toda claridad. Guíanos y ayúdanos a seguir manteniendo nuestra esperanza en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si se han puesto atención, hermanos, a las diapositivas, al fondo de las diapositivas más bien. ¿Qué impresión les da, hermanos? Digamos que es como si estuvieran dentro del sepulcro de Jesús y viendo hacia el exterior. Una luz que a lo lejos nos va a dar precisamente esperanza. Cuando estamos en la oscuridad, precisamente, si algo es lo que buscamos, es la luz. Y más en la ciudad en la que ya la mayoría de nosotros vive, donde dependemos completa y totalmente de la energía eléctrica. Cuando se va la luz, es desesperante.
Y fíjense lo curioso del asunto. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando se va la luz, hermanos? Fíjense, no es como antes, que se iba la luz, hay que buscar una vela o una veladora para encenderla y que nos dé esa posibilidad de ver. No. Lo primero que pensamos, híjoles, mi teléfono está descargado y si no lo cargo, se me va a apagar y entonces se me acaba el mundo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque es cierto, hermanos, es cierto. Y a todos nos pasa. A nosotros nos pasó anoche, aquí se fue la luz un buen ratito y ¡ay! ¿Qué va a suceder? Nuestros teléfonos no están bien cargados, hay que cargarlos. Claro, nosotros citadinos que ya nos acostumbramos a eso, pero quienes viven en el campo, si hay luz o no hay luz artificial, no hay ningún problema. ¿Se dieron cuenta, hermanos, en el transcurso de esta semana que pasó de la luna? ¿La vieron? ¡Qué esplendoroso! Dicen que la luna de octubre es la más bella de todas. No es cierto, no es cierto. En todo momento, hermanos, la luna es esplendorosa, es grandiosa, es majestuosa. Por algo el salmista, allá en el Salmo 19, señaló que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar. Pero hay algo que lo supera. Hay algo que lo supera la obra de la creación. Hay algo que supera a todo lo que nosotros podemos ver, a todo lo que nosotros podemos palpar. Y ese algo es un evento. El evento que estamos celebrando el día de hoy. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las circunstancias que nos tocó vivir hoy en día, hermanos, jamás, y eso sí lo tenemos por seguro, jamás pasó por nuestra mente. O hace un poquito más de un año, una semana, un año, 15 días, pensaban que su vida iba a cambiar a tal grado de que tendrían que usar cubrebocas para andar en la calle y en todos lados. Nadie lo veíamos. Pensemos en la celebración de la Navidad del 2019. Todos preparándonos para la celebración, para la fiesta, el culto de Navidad, el coro con su participación, cada una de las organizaciones con sus propias celebraciones de Navidad también, todos metidos en esa celebración. Llegó enero y bueno, todavía, como dicen por ahí, andábamos con la resaca de las celebraciones. Pero estábamos con una proyección positiva de lo que iba a suceder en ese 2020. Cuando de repente todo se nos viene abajo. Todo se derrumbó. Todos esos planes, todos esos proyectos que teníamos para el año pasado cambiaron. Y nuestras perspectivas para este año también son diferentes a las que traíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora nuestros principales propósitos tienen que ver con los cuidados que debemos tener ahora. Los hermanos que tienen sus negocios han cambiado absolutamente todo. Y ahora tienen que trabajar bajo ciertas condiciones. Las hermanas que tienen que salir a comprar el mandado, igual, cambiaron su perspectiva. Y han modificado su forma de vivir. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que retomar precisamente la obra de Dios para aplicarla a nuestra vida. Por eso les preguntaba, ¿qué impresión era la que les dejaba el fondo de las diapositivas que hoy hemos estado utilizando? Y no solamente hoy, hermanos, sino en toda la semana. Desde el miércoles, desde el domingo anterior, luego el miércoles, jueves, viernes y hoy. Fíjense, yo no sé si se han dado cuenta,
pero no han sido fondos dramáticos como otros años. ¿Por qué? Porque otros años a lo mejor poníamos al Señor Jesucristo en la cruz, pero sufriendo, padeciendo. No, este año quisimos dar un mensaje positivo. Porque precisamente, hermanos, nuestra perspectiva de la vida en general a veces es negativa. Vemos el lado malo de las cosas. Y eso nos hace llegar a veces a situaciones que no habíamos considerado, que no habíamos pensado. Porque todo nos parece mal. Todo lo tomamos como algo personal. Todo es malo y malo y malo y malo. Y no podemos ver el lado positivo de las cosas. Y aún lo que tiene que ver con la vida cristiana, aún con lo que tiene que ver con los eventos que se dieron, a veces los consideramos desde el aspecto negativo. Y la celebración de la Semana Santa es uno de ellos. Vemos lo negativo que hay y nos olvidamos de lo positivo. Fíjense, para empezar, dice el relato: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Lo primero que podríamos decir de estos dos versículos, hermanos, es que estas mujeres se tardaron en ir a ungir el cuerpo de Jesús. Porque se supone que el ungimiento es inmediatamente, ya cuando está el cuerpo enterrado. Claro, hay que recordar que los sepelios, los entierros allá en Medio Oriente en aquellas épocas eran muy diferentes a los nuestros. No se metían en una caja y se enterraban. Pero aún así, hermanos, aún así lo podemos considerar. ¿Cómo va el cadáver dentro de la caja, hermanos? ¿No acaso va preparado? Lo preparan. Inclusive muchos hasta lo visten de gala, sus mejores ropas, porque se tiene que ir bien vestido. Antes no le ponen perfume porque ya sería mucho, pero como algunos, ¿no? Bien perfumadito y bien vestidito. Hay una preparación inmediata de los cuerpos, porque si no, la descomposición de los mismos se viene inmediatamente. Y fíjense, Jesús murió en viernes. Ya había pasado el sábado. Un día completito había pasado. Hermanos, o sea, estas mujeres, ¿por qué se tardaron tanto? ¿Por qué no fueron inmediatamente? El lado negativo, el lado positivo. No lo hicieron porque ellas tenían que cumplir con la ley antes que nada. Y recuerden, ¿qué se decía del día de reposo? No harás en él obra alguna, sino que lo santificarás porque es día de reposo. Ellas cumplieron. Acuérdense, hermanos, que en el momento de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesús, en esas épocas, la iglesia cristiana todavía no existía. No se congregaban el día domingo. Eso viene más adelante. El cristianismo viene más adelante. Inclusive el nombre de cristianos, recuerden, viene más adelante hasta Antioquía. Y dice el libro de los Hechos que en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Porque en los inicios, cuando Pedro empieza a predicar, ya que Jesús se fue, de acuerdo a lo que plantea el libro de los Hechos, a los primeros creyentes se les llamó los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús iba sobre los caminos predicando y también los discípulos iban sobre el camino enseñando, sanando y presentando el evangelio. Y así eran conocidos los primeros creyentes como los del camino. Ya hasta después se les llamó cristianos. Entonces, en este momento, los discípulos todavía están cumpliendo con los rituales que marca la ley. Porque además Jesús les había enseñado a lo largo de su ministerio que era importante cumplir con la ley. Precisamente en el inicio del Evangelio de Mateo, cuando se presentan las bienaventuranzas, allá en el capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús señala que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla.
¿Y cuántas veces el Señor a mucha gente que sanó les dijo, no digas absolutamente nada de lo que ha pasado? Ve al templo, preséntate al sacerdote y cumple con lo que dice la ley. Entonces estas mujeres cumplieron con la ley y tuvieron que haber ido al templo a tener las celebraciones litúrgicas correspondientes al día de reposo. Dice nuevamente el relato. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Fíjense, aspecto negativo. Híjoles, ya no vamos a poder hacer nada. ¡Qué poca fe de estas mujeres! ¿No creen? Si lo vemos inclusive en todo el contexto, no creen en que Jesús ha resucitado, porque precisamente ellas van para ungir un cadáver. No van a estar al encuentro del Jesús vivo. No, ellas piensan en un cadáver. Lo decíamos en la mañana. Ese es el planteamiento en la mente y en el corazón de estas mujeres. Pobres mujeres, no creyeron. Lado positivo. Dice ahí que cuando llegaron, ¿con qué se encontraron? Con que la piedra ya no estaba en su lugar. Y más que piedra, la roca, porque la roca es más grande que la piedra. Esta roca pesaba 2 toneladas. ¿Quién puede mover una roca de 2 toneladas, hermanos? Nadie. Pero el relato en el Evangelio de Mateo dice que el ángel que vino del cielo, que descendió para dar la noticia, fue el que removió la piedra. Un evento de poder, un evento majestuoso. Sí, nadie vio cómo resucitó Jesús. Esa es una realidad. Nadie lo vio. Nadie observó cómo fue que pasó. No es como en el caso de Ezequiel. Ezequiel 37 nos dice que allá el profeta recibió el mandato del Señor primero de ir al valle de los huesos secos. Y ahí se encontró con un montón de huesos de diferentes cuerpos. Seguramente Ezequiel ha de haber dicho, ¿y ahora qué hago aquí, Señor? Pues ¿para qué me has traído aquí? Y el Señor le lanza un reto. ¿Crees que esos cuerpos vivirán? Señor, tú lo puedes todo, y tú si lo quieres así va a suceder. Pues ve y profetízales que vivan. ¿Y qué vio Ezequiel, hermanos? ¿Se imaginan el espectáculo que vio Ezequiel? Donde los huesos empezaron a juntarse. Pero no solamente los huesos, sino todo lo que compone el cuerpo humano empezó a unirse. ¿De dónde salió todo? ¿Quién sabe? Pero empezó porque dice ahí el relato que después de toda esa experiencia quedaron los cuerpos. Sí, inertes, pero ahí están los cuerpos. Entonces vean todo lo que sucedió en ese momento con Ezequiel. Pero faltaba todavía lo más importante. Le dice el Señor, Ezequiel, ¿crees que estos cuerpos vivirán? Señor, tú lo puedes hacer. Tú tienes el poder para hacer que vivan. Pues ve y profetiza que vivan. Y dice que vino el Espíritu del Señor y entró en cada cuerpo. Así como en el Génesis se nos plantea que el Señor sopló aliento de vida en el hombre y a partir de ahí fue un ser viviente. Lo mismo acá en el valle, ya no de huesos secos, sino de los cuerpos, y los cuerpos volvieron a vivir. ¿Se imaginan, hermanos, ese espectáculo? ¿Quién más vio una resurrección, hermanos? Vámonos más atrás. Elías. ¿Qué pasó con Elías? Llegó con una viuda a la cual se le murió su hijo. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo Elías? Dice que fue y se recostó encima del cuerpo de ese niño y oró para que ese niño resucitara. Claro, no fue como la experiencia de Ezequiel. Ahí sí una experiencia dramática.
No, simple y sencillamente ese cuerpo inerte volvió a la vida. Y de ahí en fuera, sí, hay más resurrecciones, pero no hubo testigos de qué fue lo que pasó. La hija del centurión, alguien me dirá, ¿pero qué hizo Jesús? Dice que fue, sacó a todos los que estaban en el cuarto, se quedó con la niña y le dijo, levántate y anda. Alguien dirá, hermano, Lázaro. ¿Qué hizo Jesús con Lázaro? De afuera del sepulcro le dijo, Lázaro, ven. Pero nadie vio en el momento en que Lázaro se estaba levantando y caminó para acá. Nadie lo vio. Entonces, hermanos, desde el aspecto negativo, qué falta de fe de estas mujeres. Pero desde el aspecto positivo, qué espectáculo fue el que vieron. Sí, no vieron cómo el cuerpo se levantó, no, pero vieron la piedra removida. Experimentaron el terremoto, porque Mateo dice que hubo un terremoto en ese momento. Y lo más importante, el ángel les dijo, vean el lugar donde estuvo. Véanlo, cerciórense. Marcos dice, cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Fíjense, otro aspecto negativo. Y aquí a lo mejor le damos duro a las mujeres. ¡Qué incredulidad de estas mujeres! Porque cuando se supone que deberían de haberse alegrado porque Jesús ya no estaba ahí, les dio miedo. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué sentirían si Jesús se nos presentara aquí? ¿Sentirían gozo? ¿Estarían contentos? ¿Estarían alegres? Muchos sí, pero a lo mejor también muchos dirían, híjole, ya se me vino encima todo porque no he hecho lo que me correspondía y ya lo tengo aquí. Y nos llenaríamos de temor. Porque efectivamente, hermanos, para nosotros los pecadores, la presencia de Dios es temor. ¿Por qué? Porque el Dios es santo. Es un Dios justo, es un Dios perfecto y nosotros somos todo lo contrario. Y lo pecaminoso no puede estar frente a la santidad y nos daría temor. Claro, si hemos cumplido con lo que nos ha correspondido y si hemos hecho lo que Dios nos ha pedido, pues entonces sí le haríamos como estas mujeres que presenciaron este evento. Dice Mateo que cuando Jesús se le apareció a las mujeres, ellas inmediatamente lo abrazaron y fueron, sí, dice el relato de Mateo, aún con temor, estuvieron con Jesús, pero dejaron ese temor y fueron y lo abrazaron. Hermanos, este hombre les dice, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Vean que no hay cuerpo, no hay muerte. Jesús lo dijo varias ocasiones, es necesario que yo muera, pero al tercer día resucite de entre los muertos. Y la tarea inmediatamente fue encomendada a estas mujeres, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y dice que ellas inmediatamente se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, pero no decían nada a nadie porque tenían miedo. Otra vez, desde el punto de vista negativo, ¡ay, mujeres! Se les está diciendo vayan y avisen y ellas se quedan calladitas. Pero hermanos, ¿acaso hemos olvidado la costumbre no solamente del pueblo de Israel, sino de todo Medio Oriente?
donde las mujeres eran consideradas como objetos, eran consideradas casi como los españoles consideraban a los nativos de aquí, de todo este continente. No como ciudadanos, sino como gente de segunda categoría, como animales. Y casi así consideraban a las mujeres en aquellos entonces. Entonces, para ellas no era tan fácil decir, vamos a avisarles. ¿Por qué? Porque seguramente pasó por su mente, ¿me creerán? ¿Estarán seguros de lo que les estamos diciendo? Pero el Señor las alienta, por eso se les aparece y por eso les dice, aquí estoy, no se preocupen, vayan, ustedes avísenle a los demás de que he resucitado. Y hermanos, en esta hora que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es importante que consideremos cuáles son las razones y los propósitos de que Jesús haya resucitado. Y cuando menos encontramos 5 razones por las cuales Jesús resucitó. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, nos va a dar cuando menos 3 de ellas. Versículo número 17. Dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El primer propósito de la resurrección es que a través de ese evento el Señor nos perdona. Y no porque la muerte no tenga que ver con esto, no, hay que tener un encuadre entre los dos eventos, entre la muerte y la resurrección. Porque no puede existir uno sin el otro. Génesis 3:15 así lo planteó: muerte y resurrección en un solo evento. Y si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, no se hubiera completado el plan redentor y el Señor no nos hubiera perdonado. Segundo propósito que se da en este pasaje. Sigue diciendo: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que a través de la resurrección el Señor nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues precisamente, primero de que nos va a perdonar. En segundo lugar, y ahorita lo vamos a ver también, de que nos salva. La esperanza de la vida eterna. Porque en este momento, hermanos, ¿qué esperanza es la que tenemos? ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos la segunda venida, ¿pero para qué? ¿Para qué queremos que el Señor Jesús regrese por segunda ocasión? Si lo planteamos igual, si lo planteamos desde el punto de vista negativo, viene a enjuiciarnos, pero no, hermanos, el juicio es desde aquí, no es para allá. Jesús no va a venir a enjuiciarnos. Igual pensamos que el castigo de nuestros pecados tiene que ver con ese juicio, no, hermanos. El castigo de nuestros pecados tiene que ver desde aquí. Jesús no va a llegar hasta allá y va a decir, a ver, mira, tú hiciste esto y te voy a castigar de esta manera. No, desde ahorita tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero aquí es donde viene la resurrección. Nos da la esperanza de saber que Dios, a través de Jesucristo, es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y darnos una perspectiva diferente de la vida. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, estábamos en nuestros pecados. Y gozábamos estar ahí, porque hermanos, recuerden, el pecado se va a presentar de la manera más agradable, de la manera más deseosa como pueda ser posible. Por eso es pecado. ¿Se acuerdan de el primer pecado? ¿Qué pasó con Eva? Dice que primero vio el fruto
¿Y luego qué pasó? Vio que era agradable a los ojos. Fíjense, agradable. Sabía que no se tenía que comer, pero toda esa acción de Satanás en el corazón de Eva primero y después en el de Adán. Tampoco voy a decir que voy a justificar a Adán, no. Adán también fue responsable y tuvo más responsabilidad porque Adán fue el que se le dio la orden de no comer de ese fruto. Pero la acción pecaminosa se ilustra de esa manera. Entonces el pecado entra y es tan atractivo que nos hace pensar que no es pecado. Porque Eva pensó que era pecado comer, no. Porque después dice, era codiciable para comer. Es decir, lo quiso agarrar y se lo comió. Así es el pecado, hermanos. Satanás no se va a presentar ante nosotros tal y cual es, hermanos. Porque si lo hiciera, lo podríamos rechazar, pero no. Satanás, recuerden para empezar, ¿quién era Satanás, hermanos? Era un ángel. Y dice la Escritura que era el más hermoso de todos los ángeles. Entonces, si algo sabe Satanás, es el ser agradable. Claro que el envanecimiento y la egolatría de Satanás fue lo que le llevó a la perdición. Pero él sabe cómo manejar el asunto. Tan es así que aquellos que están en sus delitos y pecados no piensan que están ahí. Piensan que están actuando bien. O hermanos, ¿no les ha pasado que cuando han compartido el evangelio con un inconverso y cuando tocan el punto de que ellos son pecadores, no a veces dicen, ¿qué pecado he cometido? ¿De qué me pueden acusar? No he matado, no he robado, no he hecho esto, y empiezan a justificarse. No. Claro, nosotros sabemos, porque la Biblia así lo dice, que no hay uno que sea justo, y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso entonces está el tema de la resurrección. Para que en medio de toda esta situación de pecado, tengamos la esperanza de saber que si Jesús ha resucitado, nosotros también podemos tener la esperanza de resucitar. Y precisamente eso es lo que dicen los siguientes versículos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La resurrección de Cristo, hermanos, garantiza nuestra resurrección también. Porque si no, hermanos, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, entonces ¿qué esperanza podríamos tener? ¿Cuál sería el aliciente que tendríamos para esperar que Jesucristo regresara? O hermanos, como les preguntaba hace un momento, ¿para qué están esperando que Jesucristo regrese? ¿Cuánto tiempo falta para ese evento, hermanos? No lo sabemos. No lo sabemos. Y si morimos antes de que Jesucristo regrese, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Esa fue una preocupación para los hermanos en Tesalónica. Y por eso Pablo les tiene que escribir y les tiene que decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. No se preocupen, Cristo resucitó y eso nos garantiza que vamos a resucitar, no importa que hayamos muerto y que cuando venga el Señor Jesús no estemos con vida. Porque como dice aquí, primero fue Cristo y luego los muertos en Él y le va a dar fin a todo. Y entonces sí podremos pasar a la vida eterna en Cristo Jesús. Porque hermanos, ¿cómo vamos a pasar a la vida eterna? ¿Muertos? No, vamos a pasar
vivos. Y precisamente, hermanos, retomando al apóstol Pablo, pero ahora en la carta a los Romanos, capítulo número 6, versículos 9 al 11, dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la resurrección de Jesús nos da la victoria sobre la muerte. Porque, hermanos, precisamente, si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nuestra condición sería una condición precisamente de muerte. Por eso Pablo remarca mucho, Cristo son las primicias, es decir, Cristo es el primero, Cristo va adelante, Cristo resucitó primero, nosotros también tenemos garantizada la victoria sobre la muerte. Y se nos va a decir también a nosotros, como el ángel les dijo a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y también muchos dirán de nosotros: no están aquí, han resucitado. Y por último, obviamente, hermanos, en el entendido de todo este proceso del plan redentor del Señor, dice Pablo en el capítulo 10, versículo 9, es más, desde el 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección entonces nos garantiza la salvación. ¿Por qué nos garantiza la salvación? Porque, hermanos, si recordamos, en el Antiguo Testamento se tenía que ofrecer un sacrificio por la expiación, es decir, para perdón de los pecados. Pero eso tenía que hacerse constantemente. Había que sacrificar animales constantemente. Aquí ya no. Aquí ya no. Porque Cristo, de acuerdo a lo que dice la misma Escritura, es el Cordero Pascual. Y así lo señala la profecía de Isaías, que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, enmudeció, cayó, fue contado entre los pecadores, porque Cristo tomó no solamente el lugar de ese animal, sino tomó nuestro lugar. Y el sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Pero, si nada más se hubiera quedado ahí, hermanos, nosotros tendríamos que seguir presentando sacrificios, pero no. Cristo venció a la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos para que así ya nosotros no tengamos absolutamente nada que hacer para recibir la vida eterna, para recibir la salvación, para ya no ser condenados, para que, como dice Pedro, seamos sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Por eso, hermanos, les invito para que no solamente el día de hoy, que celebramos la resurrección, estemos contentos, estemos llenos de gozo, no. Eso tiene que ser siempre, todo el tiempo. Pero sí reflexionemos, hermanos, en la opinión que tiene la gente en general de la vida eterna. ¿La gente tiene esperanza? La gente no tiene esperanza, hermanos. Y la gente busca algo de lo que aferrarse para poder continuar su vida, para sentirse seguro, para sentirse bien, para sentirse protegido. Y por eso muchos acuden a los ídolos, muchos acuden a la brujería, muchos acuden a otras cosas para sentirse seguros en su vida. Nosotros no tenemos que acercarnos a un objeto, sino a Jesucristo, aquel que dijo
yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y que estemos conscientes, hermanos, de estos objetivos o propósitos de la resurrección. Fueron necesarios porque a través de ellos se completó el plan redentor de Dios y de esa manera nos perdona, nos salva, nos da la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, nos da la victoria sobre la muerte, pero sobre todo garantiza que nosotros también vamos a resucitar en la segunda venida de Él. Hermanos, ¿qué más queremos? Y ahí es donde podemos decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la resurrección es el evento, aquí sí, lo vamos a decir, no la obra, no el objeto, sino el acto. La resurrección es el acto más maravilloso, más portentoso, más majestuoso de la obra de Dios. Y lo hizo por amor a nosotros. No desperdiciemos, hermanos, esta oportunidad que Dios nos da de tener primero la oportunidad de habernos encontrado, de rescatarnos de las tinieblas, de darnos vida eterna y de darnos la esperanza de nuestra resurrección corporal al final de los tiempos. Claro, sabemos que si Jesús llegara en este instante y dijera, se acabó todo, no vamos a morir y vamos a resucitar, porque dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos uniremos a los que han resucitado para estar junto con el Señor. Sea cual sea la experiencia que vayamos a vivir cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión, si hemos creído que es nuestro Salvador personal, tengamos la esperanza de que estaremos con Él disfrutando del reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Con esa esperanza de la resurrección vamos a entonar también el himno de confirmación, el himno 249, Gloria a ti, Jesús divino. Nos ponemos en pie para entonar este himno. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. A tal grado me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me quitaste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia llegaremos, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Tomamos nuestros asientos y la honorable Junta de Diáconos hará el acto del ofertorio mientras nosotros entonamos el himno número 444, Traed los diezmos.
Recordemos, hermanos, que hoy es primer domingo de mes donde hacemos entrega de nuestros diezmos. Obviamente quienes no vengan preparados, porque a lo mejor se les pasó, el próximo domingo estaremos también recibiendo los diezmos. Pero quienes traen sus diezmos, hermanos, hay que entregarlos en este momento. Trae los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Trae los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Padre celestial que es en el cielo y en todo lugar, gracias te damos, Señor, porque hoy recordamos, Señor, que tú resucitaste, Padre, que tú venciste la muerte, Padre celestial. Gracias, Padre, porque hoy tú eres nuestra esperanza, Señor, y con esa esperanza también, Señor, venimos a ofrendarte, Señor, a darte, Señor, mucho de lo mucho que tú nos das, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú has bendecido a cada una de las familias de Getsemaní, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que sostiene la obra, Señor, y aunque a veces nosotros dudemos, Señor, tú siempre nos demuestras que nunca nos hará falta nada, Padre celestial. Te ruego, pues, que tú bendigas las ofrendas y que sean usadas únicamente, Señor, para seguir engrandeciendo tu ministerio, tu obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así, permaneciendo de pie, hermanos, vamos a tener nuestra oración final y vamos a tener una forma diferente de llevar a cabo el posludio. Vamos a cantar un himno que conocemos. Algunos veo que traen sus himnarios, lo pueden sacar porque no viene. Esto es algo fuera, ahora sí como dicen, fuera de script. Entonces, himno 192, es un himno que conocemos. Algunos los traen en sus dispositivos, otros traen la Biblia con el himnario, porque Él vive. Entonces, hermanos, después de la oración, la bendición apostólica, cantamos el himno 192 como posludio y después en nuestros lugares escuchamos los avisos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de tener este tiempo de celebración. Gracias, Señor, porque en esta semana hemos recordado y celebrado los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero principalmente, Señor, hemos celebrado la vida, porque a través de ese ministerio que realizó en forma integral, no solamente en estos últimos días, sino desde que lo inició con la predicación, inclusive desde su bautismo, 3 años recorriendo ciudades y aldeas, anunciando tu evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia, enseñando. Señor, todo ello lo llevó a la culminación con su muerte y resurrección. Gracias, Padre, por esta serie de acontecimientos que han transformado nuestras vidas y que nos dan la esperanza de saber que al final de los tiempos estaremos contigo. Señor, bendice a tu pueblo y que cada día podamos disfrutar de lo que tú eres.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos nosotros, con nuestros familiares presentes y ausentes, y con todo el pueblo de Dios esparcido en el mundo, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Invitamos también a nuestros hermanos que siguen la transmisión a que cantemos himno número 192. Dios nos envió a su Hijo Cristo, es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es tuyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da por mi murió. Cuanto Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Sentados, hermanos, y ojalá nunca perdamos esa esperanza de saber que Cristo vive. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado nuevamente de celebrar todo este tiempo.
Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos apoyaron de alguna o de otra manera. Gracias a Dios por sus vidas. Nuestro hermano Juan Carlos, que apoyó para las flores. Hubo otros hermanos que también estuvieron apoyando, nuestro hermano David y algunos otros que estuvieron ahí para que la casa de nuestro Dios se viera lo mejor posible. Esperamos que Dios les bendiga, que Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor conoce sus corazones y sabe que todo lo hicieron para la honra y la gloria de su nombre. Regresamos a nuestras actividades cotidianas, al menos de la iglesia. Miércoles les esperamos a las 7 de la noche en la transmisión vía Facebook, y inclusive los que quieran venir, ya tenemos el estudio bíblico de los miércoles de manera presencial también. Estamos estudiando el libro de los Hechos, entonces les invitamos para que nos acompañen. Domingo a las 9:30 de la mañana tenemos nuestra clase de escuela dominical, para que también quienes quieran seguirnos, les decía, no se preocupen, pueden estar desayunando y tomando la clase. Dichosos ustedes que van a poder hacer eso. Nosotros aquí tenemos que estar transmitiendo y o desayunamos muy temprano o desayunamos entre que termina la clase y que comienza el culto. Pero ustedes lo pueden hacer, tomarse su cafecito mientras escuchan lo que es la clase de escuela dominical. Próximo domingo igual, 11:30 de la mañana, 6 de la tarde, tenemos nuestros cultos. Hoy tenemos nuestro culto último de Semana Santa y esperamos que nos acompañen. Y hermanos, también pronto ya vamos a iniciar las clases para los niños. Estamos ultimando detalles con respecto a las transmisiones de cómo las vamos a tener. El próximo domingo ya les vamos a indicar la fecha de inicio. Esperamos que esto también sea de bendición para nuestros niños y que también ellos puedan participar a su edad de las enseñanzas del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a invitarles a que se pongan en pie. Gracias a Dios porque nos permitió tener este tiempo. Recuerden, los de adelante, volteen a la cámara para que despidamos también a nuestros hermanos que nos siguieron desde donde quiera. Hay hermanos ya que están permanentemente con nosotros de Valle de Etla en Oaxaca, de Tapachula, Estado de México, Ciudad de México. Hay algunos hermanos que desde Iguala nos siguen, otros desde Estados Unidos. Hemos recibido noticias que de Florida, de Michigan, inclusive en cultos pasados nos acompañaron desde Chile, desde Santiago de Chile, desde Uruguay. Desde Uruguay siguieron nuestras transmisiones, nos han seguido desde Brasil, a hermanos de Antigua Guatemala también nos siguen de vez en cuando. Hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros, que Dios les bendiga y que sea con cada uno de ustedes. Y también, hermanos, ustedes, un abrazo a la distancia. Hermanos, cuídense porque se viene la tercera oleada de contagios. No debemos bajar, pueden tomar asiento mientras para que no estén parados todo el tiempo. No debemos bajar la guardia, hermanos. Recuerden las recomendaciones que nos han dado. Uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial y tener las medidas sanitarias en nuestro hogar. A veces, hermanos, en el hogar es donde más contagios hay. ¿Por qué? Porque no cuidamos los protocolos. Recuerden que si estamos en la calle y estamos en contacto con mucha gente, llegando lo primero es cambiarnos, asearnos y continuar con nuestras actividades para evitar la mayor, ¿cómo les podría decir? El peligro, el mayor peligro. No quería utilizar esa palabra, pero bueno, al final de cuentas es eso, el riesgo, el mayor riesgo. Entonces, hermanos, cuídense para que podamos cooperar de esa parte con lo que nos corresponde en los cuidados preventivos. Hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden, aquí ahora no hubo de este lado, pero mis hermanos de esta zona, de atrás para adelante, pueden ir saliendo por lateral. Mis hermanos de la izquierda, los que están en las bancas y en las sillas de ese lado, también pueden salir. Después los de las bancas también, de atrás para adelante, vayan saliendo. Tratemos de hacer ágil la salida, hermanos, para que no nos amontonemos. Que Dios les bendiga y que sea con ustedes.